Ezequiel capítulo 29, del 17 al 20. Ezequiel capítulo 29, del 17 al 20, y en medida en que lo encuentren, se ponen de pie, buscando la otra cita que está en Primera de Corintios 15, 58. Así que la primera es Ezequiel 29, del 17 al 20, y en la medida en que lo encuentren se ponen de pie. Ezequiel 29, 17 al 20. Vamos a recibir el mensaje de Dios. Tiene para nosotros el alimento, la palabra, y esta es. Dice así Ezequiel 29, del 17 al 20. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército, porque por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Primera Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos orar con los ojos cerrados, pidiendo del Señor su misericordia. Señor misericordioso, omnipotente, único Dios absoluto, dirigimos nuestra oración a ti para darte gracias por la sabiduría que es impartida por las Escrituras, para entenderte, comprenderte y así adorarte como tú lo mereces. Te damos gracias por el Evangelio, que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, y te damos gracias por la inducción del Espíritu Santo a nuestros corazones de esta palabra, que así la podemos entender, y que es la razón del mensaje de hoy, poder añadir a nuestro crecimiento espiritual el conocimiento de tu palabra, la voluntad tuya y los propósitos para que nosotros haya cambios drásticos para honra y gloria de tu santo nombre. Tú estás aquí para bendecir. Gracias, Padre. Pero sabemos que hay también interferencias, las cuales rechazamos. Todo espíritu contencioso, todo espíritu de las tinieblas, toda obra del diablo la declaramos nula en el nombre de Jesús, porque escrito está: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús echamos todo espíritu fuera, para que tú seas glorificado, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Esta casa es tuya y toda la bóveda del universo es tuya. Lo creado, lo visible y lo invisible es tuyo. Por tanto, también toda honra, toda gloria y todo honor te pertenece por los siglos de los siglos. Así oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tomen asiento, hermanos. El tema es llamados a ser eficientes. Eficientes, eficiencia. La capacidad para lograr un fin. Que seamos útiles. Tomando el punto de vista de la creación,
No hay nada de la creación que no tenga un propósito. Todo cuenta en la creación para la honra y la gloria de Dios. Tiene un propósito, inclusive en el mundo secular. Todo en China, hasta la basura, es útil. El estiércol es un abono, por ejemplo. O sea, no se desperdicia nada. Ese es desde el punto de vista secular. Pero desde el punto de vista divino, hermanos, todo tiene un propósito. Aún lo que no entendemos. Todo fue creado para la gloria de Dios. Todo fue creado con un propósito y podemos ver que en la conclusión de la creación Dios vio que todo era bueno. Hasta usted. Diga a la persona que está a su lado, tú eres bueno. Porque Dios dijo eso. Y vio Dios que todo era bueno. Así que, hermanos, el tema es llamados a ser eficientes. Cuando Jesús pasó cerca de la higuera no fue eficiente. Fue en buscar fruto y no lo encontró, sino hojas. Y desde ese mismo momento, por ser deficiente en la higuera, el Señor le ordenó secarse. E inmediatamente se secó. No dio más fruto. Hermanos, otro aspecto para que usted vaya entendiendo el tema de llamados a ser eficientes es que cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, no permitió que nada se perdiera. Esas sobras de pan fueron eficientes, fueron necesarias para alimentar a otras personas. Nos da una lección de las tantas que necesitamos. Yo necesito lecciones, usted necesita lecciones de que toda la creación tiene un propósito. Aún en los objetos más minúsculos, lo que parece para usted basura y que no tiene importancia, para Dios tiene mucha importancia. Esta es la verdad central del tema, es de que todo lo creado es útil. Todo lo creado es útil. Lo de arriba, lo de abajo, lo invisible. Dios vio que todo es útil. Por eso nosotros, al estudiar la palabra del Señor a través de este medio, encontramos algo interesante de este personaje. Uno de los hombres más sanguinarios. Este fue el que mandó a recalentar el horno 7 veces. Y allí estaba Azarías, Misael, Azarías, no recuerdo el otro nombre en el nombre correcto, pero fue Sadrach, Mesach y Abednego. Este rey, Nabucodonosor, un personaje sanguinario, y para que usted tenga una buena foto de él, mandó a recalentar el horno 7 veces, porque Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios, se negaron a ser idólatras. Y allí aprendió una lección que en el proceso de la predicación y de otras, usted va a entender los misterios de Dios en que este hombre llegó a ser eficiente para la gloria de Dios. Un personaje de lo peor. Sin embargo, aquí en este enfoque de Ezequiel, Dios está hablando de que ha prestado un trabajo para él, para su causa. Ahora, cuando llevamos a la palabra del Señor, nos encontramos con el Señor Jesucristo, o sea, con Dios mismo. De que Cristo esperó eficiencia de sus seguidores, o sea, utilidad. Por ejemplo, a 3 de sus discípulos les dijo que oraran 1 hora. ¿Ustedes se acuerdan de ello? Pedía de sus discípulos algo, exclusivamente orar 1 hora. Ahora, hermanos, para esas emergencias en los días de su carne del Señor Jesucristo, porque en el mismo enfoque espiritual pudo haber pedido 12 legiones de ángeles para ese momento, pero no, pidió a 3 de sus discípulos algo para que fueran eficientes en la oración. Desafortunadamente no lo fueron, se pusieron a dormir. Por cierto que el viernes tenemos vigilia. Dios espera que el viernes seamos eficientes, o sea, útiles, desde las 8 hasta las 12.
un buen margen para ser eficientes, porque Dios quiere alimentar nuestra vida. Le pidió a esos 3 discípulos y fueron deficientes. No hicieron lo que Dios quería hacer. Hermanos, a la mujer samaritana, mire lo que hace Jesucristo. Le pide de beber. La mujer samaritana era útil en ese momento. Dame de beber, y ella se sorprendió inclusive. Allí en ese texto vemos de que no era judía. En términos colombianos era una vagamunda. Había tenido 5, 10 maridos, y en el 6º estaba muy mal todavía. Y sin embargo va y le dice, dame de beber. Fue útil en ese momento la mujer samaritana. Un burro, un asno, fue útil para el cumplimiento de las profecías. Estoy hablándole de cosas que usted conoce. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un asno. Cuando los muchachos y la gente noble decía, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, Hosanna. Ese burro, un animal, fue útil para la honra y la gloria del Señor. En otra ocasión, y esto es historia porque yo me deleito en las historias bíblicas. Ahora estamos estudiando el libro de Job. Son maravillas tras maravillas de la manera en que el Señor nos habla a través de esa experiencia. Entonces, todas estas historias de Job y lo que encontramos en la relación del Señor Jesucristo, encontró que un muchacho entre más de 5,000 personas llegó a ser útil. Usted recuerda que había hambre, predicó y todo el mundo estaba avivado, pero llegó el momento, como va a llegar el momento de aquí un rato, de ir al basement a comer. No había ni 200 denarios para comprar pan para más de 5,000 personas. Sin embargo, un muchacho fue más importante que 5,000 personas porque tuvo 5 panes y 2 peces. Y no fue egoísta, sino que ese muchacho cogió, lo entregó y Dios hizo maravillas. Una más todavía y fue la viuda. La viuda que echó 2 blancas, o sea, podemos decir 2 centavos. Yo no sé si ustedes tienen en su país monedas de 2 centavos. Existe en Honduras, en Nicaragua, en Colombia. Colombia existió hace muchos años. Yo lo conocí, centavos, 2 centavos. Bueno, ya digamos 2 blancas. Sin embargo, esa mujer fue más importante que los millonarios. ¿Te se cuenta? Detalles pequeños, estamos hablando de pequeños detalles. Fue supremamente importante que esta mujer sacó todo lo que tenía. Hay gente que dice, voy a dar la ofrenda de la viuda, así que voy a dar $1 nomás. No, si va a dar la ofrenda de la viuda, tiene que ir al banco y sacar todo lo que tiene. Porque la viuda dio todo lo que tenía. ¿Te se cuenta? Todo lo que tenía lo dio la viuda, pero Cristo está presentándonos lo que Él espera de nosotros, eficiencia de sus seguidores. Cada uno de estos fueron imprescindibles para la honra y la gloria de Dios. Dios nos necesita a nosotros, no que tenga necesidad de Él para nosotros, sino que en su programa Dios tiene para nosotros cosas que hacer que son importantes para nuestra vida. Así que usted es una persona imprescindible, o sea, irreemplazable para la obra que Dios tiene en esta iglesia y donde quiera que usted vaya. Usted solamente es imprescindible, o sea, nadie le va a reemplazar. Es el patrón divino de que Dios quiere que nosotros estemos dentro de la rueda de sus propósitos. Somos imprescindibles, o sea, no sobramos. No podemos decir que Dios no me tiene en cuenta, porque no hay ni un átomo del universo, o sea, la partícula más pequeña de la materia, que no sea importante ante la presencia de Dios. Volvemos a nuestra historia. Nabucodonosor fue eficiente ante los ojos de Dios. Hermanos, esto volvemos al principio fundamental de Dios. Este hombre que es eficiente, un criminal de esos. Pero hermanos, Dios o cada persona nos ha creado para su honra y para su gloria. Ese es el punto de partida. Dios nos ha creado para su honra y para su gloria. Hay misterios que no podemos entender ni disolver
y cosas que nunca podemos penetrar. Esta sí, de que Dios nos creó para su honra y para su gloria. Y aquí viene lo más importante de que Dios nos ha creado así para su honra y para su gloria, unos por las buenas y otros por las malas. ¿Te das cuenta? Unos por las buenas y otros por las malas. O sea, por las buenas Dios escoge personas para que le sirvan, personas para que manifiesten su bondad, su misericordia. Como usted, por ejemplo. Dios lo ha escogido a usted por las buenas, por eso está usted aquí. A menos que haya Dios que los haya traído el papá agarrado y a la fuerza, vas o no vas o si no te pego. Esas son las malas, entonces, pero usted está aquí por las buenas. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí por las buenas, o sea, de buen humor. Yo amo a Dios, yo amo a la iglesia, en los propósitos de Dios, pero otros por las malas. La Biblia dice de que Dios es el que crea la adversidad, que el impío fue creado aún el impío para el día malo. Y aquí tenemos a este personaje Nabucodonosor. Fue considerado por Dios como siervo, así como lo fue el apóstol Pablo. Siervo. Pero a las buenas y a las malas. O sea, hay dos maneras en que Dios utiliza a su creación. Dios usa a sus criaturas de una forma diferente a la otra, por las buenas y por las malas. Aquí estamos por las buenas, pero por las malas también. Dios está trabajando de una manera muy especial. Cuando Dios ejerce su autoridad para juicio, está utilizando gente y la gente no se da cuenta. Y en ese momento en que Dios utiliza una persona para juzgar, para ajusticiar, para poner algo en orden, Dios utiliza gente que no sabe la gente que Dios le está utilizando para algún fin de los juicios de Dios. Pero también, hermanos, hay el otro lado de que Dios utiliza gente para la operación de su gracia. El apóstol Pablo estuvo dentro de la gracia del Señor a pesar de lo que fue, pero entró en ese camino de obediencia, de humillación, porque antes de obediencia es humillación. Y él se humilló delante del Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? O humillación y luego obediencia. Entonces el apóstol Pablo llegó a ser un instrumento para la operación de la gracia de Dios. Y eso es lo mejor, que nosotros no seamos inducidos a un trabajo a regañadientes, sino que estemos por el lado positivo. Unos llegan a ser verdugos en el sentido de que Dios castiga. ¿Te cuenta? Unos llegan a ser verdugos y yo no quiero que ninguno de ustedes sea un verdugo. El verdugo no tiene compasión, el verdugo es un ejecutor. El verdugo es el que corta la cabeza, es el de la guillotina. Es el que prende el switch para la silla eléctrica. Verdugo es el que pone el veneno en la vena y en cuestión de segundos la persona muere. Entonces, hermanos, no quiero ni usted tampoco de que Dios lo escoja a usted como un verdugo, como siervo de Dios, todavía como siervo de Dios. Otros vasos de misericordia, Dios nos escoge como vasos de misericordia. Esta historia de Nabucodonosor es muy interesante porque pone en relieve las dos formas en que Dios usa. Allí en Babilonia, allí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Pero allí estaba también Nabucodonosor, un criminal. Todos siervos con los propósitos de Dios. Los unos para misericordia y él para Dios ejercer sus juicios. Ahora, ¿en cuál de los dos lados está usted? Es una pregunta. Para juicio, ¿es usted un verdugo? Esposa, ¿usted es verduga de su esposo? Esposo, ¿usted es verdugo de su esposa? Padres, ¿son verdugos de sus hijos? ¿En cuál de los dos lados está usted? Dese cuenta que el Señor usa ambas cosas y es un misterio. Él es absoluto. Yo creo que ustedes recuerdan en aquella ocasión cuando Josafat y creo que acá tenían una reunión de ir a la guerra y entonces en la guerra dijeron consulte con los profetas y todos consultaron, vaya que van a ganar la guerra, pero quedaba un profeta. Ese profeta no le gustaba al rey porque siempre le decía la verdad. Y entonces
ese profeta consultó con Dios y dijo, yo veía al Señor con todas las huestes angelicales. Y allí había un espíritu de mentira. Ustedes pueden encontrar eso en el libro de Reyes. El punto es que en el mundo, en el reino de Dios, hay una gran cantidad de misterios en el cual Dios utiliza el mismo diablo para nuestro propio beneficio. ¿Qué tal si no hubiera tentación? No hay necesidad de doblar rodillas. Pero está el diablo detrás de Justiniano, detrás de usted, y usted también, detrás y detrás. Entonces, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. De esta manera no hubiera oración, no hay necesidad, no hay tentador, no hay tentación, no hay tentador, no hay tentación, no hay pecado. Pero allí encontramos, hermanos, que este Nabucodonosor, Dios lo utilizó para destruir a Tiro. Y esto nos conecta bastante con Lucifer, porque en el capítulo 28 de Ezequiel, vamos a Ezequiel 28, la destrucción de Tiro. Dice, vino a mí palabra, 28:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas, o sea, cántico fúnebre, cántico lastimero. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya nos conecta con otra cosa que conocemos perfectamente, que cuando el Señor habla en sus profecías está hablando de algo presente, real, pero al mismo tiempo tiene un significado espiritual. Pero aquí, hermanos, está lo que Dios tenía como azote de Tiro al rey Nabucodonosor, su siervo, para la destrucción del rey de Tiro. Se cree que era el tal Toral III o Etabal I, reyes de Tiro. Esto está dentro de la historia de Josefo, los grandes historiadores, donde hablan de esta situación. Entonces, hermanos, Dios usa a Nabucodonosor para destruir a Tiro. No lo supo Nabucodonosor en su instinto sanguinario y egoísta, porque Nabucodonosor fue de lo peor, no lo supo, que Dios lo estaba utilizando. Porque más adelante vemos de que usó su carácter para lo peor y dentro de los planes de Dios también lo puso a comer hierba como un animal. O sea, dentro del carácter de la persona que es Dios utiliza para castigo, pero al mismo tiempo sus acciones también Dios las castiga. Y Dios castigó a Nabucodonosor. Pero en esta historia, usted puede ver la historia, es interesante, de que hay cosas que quizás no las entendamos, pero dice así, versículo 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. La historia, no en la Biblia, pero la historia se comenta de que había una pequeña isla cerca de la tierra principal, como se dice en inglés, mainland, y entre esa pequeña isla Nabucodonosor hizo trabajar a su ejército para rellenar ese estrecho pequeño de agua para que hubiera paso físico. Y como eran tan sanguinarios y tan criminales, tuvieron que trabajar, se puede decir, día y noche, y cargando pedazos de ladrillo, pedazos de piedras. Entonces perdieron el pelo y cargando tanta cosa en la espalda, dice que la piel se les fue a los soldados. Y como vemos aquí la misericordia de Dios, que fue más bien una pérdida, porque finalmente los de Tiro, que eran muy buenos para el mar, sacaron todas las riquezas, todo lo mejor que tenía, y cuando ya Nabucodonosor conquistó esa isla, ya no tenían nada que hacer. Por eso aquí encontramos de que no hubo paga para Nabucodonosor
dentro de la gracia y la misericordia de Dios. Dios no escatima, y este es el punto espiritual, que Dios no escatima o Dios nos ahorra la recompensa. Aún para un caso tan difícil de este rey tomar a Tiro y haber fallado. Dice, no hubo paga. O sea, Dios paga, Dios recompensa. Dentro de los límites divinos encontramos esta asociación a lo que podemos usted y yo entender y lo que nos va a aprovechar. No es tanto la cuestión de Nabucodonosor, sino que fuimos creados para ser eficientes. Y lo que tienes que hacer es la voluntad de Dios. Ese es el punto de partida de cada uno de nosotros, que fuimos creados para ser eficientes. Esa eficiencia o esa capacidad, esa idoneidad suya para el Señor está dentro de la voluntad de Dios. No hay manera ineludible, no hay manera de poder librar nuestra responsabilidad cuando Dios nos llama. Dios nos ha llamado para ser hijos de Dios, sacarnos de las tinieblas y empezamos por los procesos de oír el Evangelio, la predicación y luego llegar a ser bautizados y empezar un proceso. Pero Dios está con nosotros con un programa claro y definido que no lo podemos evitar. Esa es la voluntad de Dios. Ya cosa crítica, hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Es muy crítico. Aquí vemos reglas fijas de Dios con Nabucodonosor, estrictas. Más adelante usted encuentra de que el pueblo israelita por rebelión es castigado, es afligido por el rey Nabucodonosor. Pero 70 años después, el Señor castiga a Babilonia. Y entran los medos y los persas. Y sale Israel libre. Pero después de que Israel ha purgado su pecado, su culpa. Dice la Escritura que doblemente ha sido perdonado. O sea que doblemente pecó, doblemente ha sido perdonado. En todos estos misterios divinos. Así que, hermanos, Dios pide de nosotros eficiencia en la iglesia, por ejemplo. Tenemos que ser eficientes en la iglesia. Es un edificio, pero no es tanto por el edificio, sino el grupo de personas renacidas, bautizadas y que siguen un patrón de obediencia que es Jesucristo. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Ese es el patrón de obediencia, Jesucristo y no el pastor. Y nos ha puesto, hermanos, para obediencia en la iglesia y ser eficientes, o sea, productivos. Yo creo que si usted va a trabajar a cualquier parte, sea la profesión que sea, pide de usted eficiencia, pide de usted movimiento, rapidez. Si usted llega y se sienta y no hace nada, es deficiente, no va a esperar cheque. Lo que le espera es un layoff, váyase, salga de aquí inmediatamente. Así que, hermanos, en la iglesia Dios espera de nosotros de eficiencia. En el trabajo Dios espera que seamos eficientes. ¿Y qué cosa importante es esta si somos hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué cosa tan importante es que si somos hijos de Dios debemos de ser eficientes en el trabajo? Buenos trabajadores, buenos cocineros. Si somos cocineros, lavaplatos, lo que sea, ponemos techos, pintamos, ser eficientes. Que nos conozcan por eficientes, buen trabajo, calidad de trabajo. Porque así representamos dignamente al Señor Jesucristo. Dios nos pide ser eficientes como cónyuges. Mire usted, hay un asunto muy importante en la cuestión de que un hombre se une a una mujer y una mujer se une a un hombre en el santo matrimonio. Son desconocidos, de alma no se conoce el alma. Dentro de la creación de Dios, Dios es el que une. Entonces, la pareja, la mujer o el hombre, cualquiera, entonces mala, no importa. Tiene que ser eficiente como cónyuge. Si tomamos a los hombres, hombre, sea eficiente como marido. Sea eficiente con su mujer. Lo primero que tiene que hacer es respetarla. Amarla como Cristo amó la iglesia. ¿Cuál es el patrón para ser eficiente como marido? La Biblia. No hay otra forma, no es el secularismo. Ahora mismo este político de Gingrich
sale con unas babosadas increíbles. Un matrimonio que lo arregla de una manera en que él pueda tener un sano adulterio, por ejemplo. Es increíble. No respeta. Ha pasado por alto la ética bíblica, pero maridos, usted tiene que ser eficiente como marido. Respete a su mujer. Ame a su mujer. No se le ocurra ponerle el ojo a otra mujer o muchacha. De ninguna manera. Sea eficiente, y si le pone el ojo a una mujer o a otra muchacha, usted es deficiente. Mujer, como cónyuge, sea eficiente con su marido, con su esposo. Hay tantos niveles en que el uno o el otro falla. Hay tantas mujeres que gobiernan al marido. Eso es antibíblico. En Colombia sucede eso. Aquí en El Salvador no sucede eso. ¿Qué pasó? Ser, hermanos, eficientes como esposas. ¿Le cocinas? ¿Le lavas la ropa? Este es que Justiniano es anticuado, tiene 73 años. ¿Le preparas sus buenos platos o lo invitas a comer afuera? Eficiencia de parte y parte. El hombre tiene que amar a la mujer. Buen cónyuge, buen marido, pero buena esposa. Eso pide Dios. Yo no pido eso. Cuando yo celebro matrimonios, me ciño a la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán tres carnes. O una carne, dése cuenta. Y entonces la mujer está sujeta al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Eficiencia. Como dice por ahí un predicador, maridas. Maridas. Esa es una palabra nueva que me aprendí. Maridas. ¿Cómo decir papás? Yo no conozco la palabra papás. Padre o madre. Papás. Papás, bueno, se entiende, yo entiendo. Maridas tienen que amar a sus esposos y ser eficientes en ese amor y que haya reciprocidad, el uno para con el otro. Ni el uno es más, ni el otro es menos. En el Señor, que es la cabeza de todo principado o potestad, es el que nos hace ser eficientes como esposos y eficientes como esposas. Músicos, Dios pide eficiencia. Lleva 10 años tocando guitarra y no ha aprendido otra nota más. Aprenda, busque, lea libros, toca el keyboard, todavía no toca notas o toca mal de la cuenta. Aprenda a ser eficiente. Yo como predicador tengo que estar buscando recursos, en primer lugar espirituales, para ser eficiente a una iglesia que cada día pide más, porque esta es una iglesia bien educada, bien teológica, que necesita más carne espiritual, mejores mensajes. Tengo que ser eficientes. Ya no puedo predicar el Salmo 8, por ejemplo. Tengo que predicar la Biblia, la palabra de Dios en categoría ascendente. Así que músicos, cantantes, hay que prepararse para ser eficientes para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos son maestros de la escuela dominical? 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que ser eficientes. ¿Cuántos aman la clase? A ver, el que ama la clase, póngase de pie. Este maduro, este sabe. Gracias, hermanas. Pueden tomar asiento. Hay que ser eficientes amando la clase. Que el día lunes está con el teléfono, no para testear, sino para ver quién no llegó y por qué no llegó. Y hermanito, hermanita, que es un muchacho, pues razón de más. Cuando hay muchachos, el que más ama a los muchachos es Cristo Jesús. Cristo ama a los niños y en categoría ama lo último es usted. Porque ya creció, no dice que sea el reino de los cielos como los maestros o como el pastor. No, el reino de los cielos es como Lisenda, Jocabed, es little girls. Pasan por aquí danzando. Esas son más importantes. En el reino de los cielos son eficientes, consuetudinarias por naturaleza. La honra y la gloria sea para el Señor por esas chiquillas que alaban y glorifican
el nombre del Señor. Así que, hermanos, como maestros tenemos que ser eficientes, cocineras de pro templo y de pro música. Hay gente que a veces se come la comida por paciencia y por resina. Le echan resina. Hermano Víctor, él sabe a qué se refiere resina. Resignación. Hay que ser buenos cocineros. Que yo no puedo, sí puede. Ahora que el internet busque cocineras, busque tácticas, busque fórmulas, hay miles de fórmulas. Hermanos, Dios pide eficiencia. Dios pide eficiencia para los fieles en los servicios, que vengamos a tiempo, eso es eficiencia. Llegamos a tarde, es deficiencia. Hay gente que tiene deficiencias para llegar a la iglesia. Yo voy a tener que traer una soga. Próxima ocasión. Para enlazar gente que ahonda, que encuentran la puerta para entrar a adorar. Entonces hay que enlazarlos. ¿A dónde que encuentran la puerta? Encuentran otras puertas deficientes. No quieren venir a adorar. Hermanos, Dios hace diferencia entre una persona que está en sus atrios, alabándole, glorificándole, y hace diferencia con otra persona que llega como una mata de bambú o guadua, como decimos en Colombia, derechos, tiesos, erguidos. No hay manera de cantar, no hay manera de abrir la boca solamente para respirar. Deficiencia. Todo lo que respire, que dice la Biblia. Alabe a Jehová. Usted que me oye y que no canta, lea el Salmo 150, la última parte del Salmo 50. De eficiencia. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuánto les gusta cantar? Pues practíquenlo, hermanos, porque Dios nos juzga por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Hermanos, Dios castigó a Israel por medio de Nabucodonosor y siguió la cadena. Y Dios nos castiga a nosotros si no hacemos el trabajo. Busque el libro de Jeremías 48, 10. Dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que tuviera de la sangre su espada. El que hiciera indolentemente el trabajo del Señor. Terminando, hermanos, para que no se cansen, es esto. No podemos evitar el programa de Dios. Usted puede poner su paraguas en junio, julio, agosto para evitar los rayos del sol. No hay paraguas. No hay nada que evite el programa de Dios en su vida. No hay nada que evite que usted sirva a Dios. Esto es grave, porque muchas veces tenemos demasiados problemas. Dios le dio los imperios de Canaán, Eteos, Perezeos, Amorreos a Abraham como herencia. Dios le dio a Inglaterra, los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista hemos sido bendecidos por causa de algo. Y ese algo es el Evangelio, la palabra de nuestro Señor. Hermanos, también por el otro lado, Fidel Castro ha sido el azote para Cuba por causa de la santería. Pero llegará el día en que el Señor llama a cuentas a los Castros. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no permite que en su trabajo y en su programa, que usted y yo tenemos que hacer lo que debemos hacer, hagamos otra cosa. No lo permite. 2 sacerdotes, Nadab y Abiú, ungidos, estaban estrenando ropa, no eran viejos, eran jóvenes bien parecidos, de la más alta casta. ¿Qué les pasó? No hicieron el programa de Dios y fue peligroso. ¿Por qué? Porque Dios los eliminó. No hubo para ellos arrepentimiento. Hermanos, Dios espera de su creación lo que ha determinado. 1 Corintios 12:28 para terminar. 1 Corintios 12:28 solo ha determinado el Señor y así dice la Escritura.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Punto. Este programa divino está allí lo que Dios espera de la iglesia. No hay casta de pseudo cristianos, o sea que se parecen cristianos. No hay tal cosa, hermanos. Casta de pseudo cristianos son estos, los renunciadores al trabajo de Dios. Que dice, a unos puso Dios en la iglesia. Y esa casta de renunciadores del programa de Dios no hacen a Dios feliz, sino que la ira de Dios está sobre aquellas personas. Hermanos, otros por acción están felizmente gozándose en el trabajo del Señor. Yo me gozo en el trabajo del Señor. Usted se goza en el trabajo del Señor. La persona que está a su lado me imagino que se goza en el trabajo del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Vamos a consagrarlas para su honor, para su honra y para su gloria. ¿Cuál es nuestra parte? Tomemos a Jesucristo. Su parte fue darse por nosotros y lo dio todo. Ese es el ejemplo. ¿Y cuál es nuestra parte? Seguir sus pisadas, hacer lo mismo, no dar la vida por nadie, sino simplemente el evangelio que nos ha trazado. Ha sido para nosotros la pauta que guía nuestras vidas en obediencia a su mandato después de que Él resucitó. Después de que resucitó, mandó a predicar el evangelio. Y es ineludible la predicación del evangelio. Por eso se hizo una orden de folletos en que usted puede evangelizar fácilmente. Ahora es fácil ganar almas para Cristo. Eso está a la disponibilidad. No sé cuántos quedan, hermanos. Hay unos 5, unos 7, no sé cuántos quedan, pero quedan algunos todavía. Porque es necesaria la obediencia al Señor para que Dios no nos llame a cuentas. Hermanos, Dios no se queda debiéndole a nadie nada. Vamos a terminar con esa escritura solamente para comprenderlo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, del 6 al 11, y dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. Paga exactamente lo que merecen nuestras obras. Por eso este versículo que usted encuentra en 1 Corintios 15, 58. Para los efectos lo vamos a leer. Para nuestro sustento espiritual, nuestra convicción de la eficiencia para la gloria de Dios. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios paga. Hermanos, miremos la bendición que Dios tiene para nosotros en el próximo Éxodo, y no el libro de la Biblia. Creo que estamos a 6 semanas, 6 domingos de un éxodo a otra iglesia, otro lugar, conocido porque los que saben de mapas conocemos, pero desconocidos en la parte espiritual.
nos toca un éxodo, o sea, vamos a entrar en ese éxodo. Miremos la bendición y la recompensa y vamos con gozo en pos de la victoria, en pos de la bendición, como fruto de la obediencia. Note, Israel salió en un éxodo. ¿Te recuerdan la historia? Y a la primera prueba se pusieron a bramar contra Dios. A la primera prueba se pusieron a bramar, y este es un término despectivo, porque fue despectiva la forma en que ellos se portaron delante de Dios. En Egipto teníamos sepulcros para morir. Negativos. Alfa y Omega, tenemos un éxodo muy pronto. Sigamos la obediencia a la unidad en el Espíritu como iglesia, la unidad en el programa que se va a modificar, pero todo es para la honra y la gloria del Señor. El éxito de Israel no dejó sino 2 personas, porque pusieron la mirada por fe en el Señor, Josué y Caleb. Aquí esta iglesia está llena de Josué y Caleb. Que miremos por fe, que andemos por fe, que el Señor nos va a dar la bendición allá en la B.S. Mule y la Broadwood Road, Wheaton o Rockville, Aspen Hill, I don't know, Twin Brook, pero vamos por fe, puesta la mirada en el galardón invisible que Dios tiene para Alfa y Omega y para cada uno de sus miembros. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, Padre eterno,